Hola a todos y todas. Seguimos en el ciclo de entrevistas constitucionales organizadas por la Facultad de Periodismo de la Universidad Mayor y el Diario Constitucional. Hoy nos acompaña Karina Nogales, candidata por el Distrito 10, abogada laborista y vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Karina, bienvenida. Agradecer tu tiempo y espacio. Y en primer lugar, de forma general, ¿cuál es su visión sobre las características y cómo llegamos a este momento y proceso constituyente? Hola Ariel, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda llegamos a este proceso a través de una revuelta popular y un estallido social, ¿no? Que habilita en poquito más de 3 semanas una transformación que venía siendo demandada desde hace 40 años, que era poner fin a la Constitución nacida en dictadura, ¿no? Sin embargo, es un proceso bastante contradictorio, yo diría, no alcanza a responder de manera plena a los intereses de ninguno de los sectores que se encontraron en conflicto en este momento de polarización social tan importante que fue el estallido social, ¿no? Es un proceso que emerge formalmente de un acuerdo firmado entre varios partidos del Parlamento y muchos de estos partidos nunca quisieron cambiar la constitución actual, ¿no? Y por lo tanto no se corresponde plenamente con lo que esos sectores deseaban, pero al mismo tiempo establece unos términos que decepcionan profundamente a los sectores populares, que salen a la revuelta exigiendo también una asamblea constituyente, y los términos en que queda finalmente definido este proceso tampoco se corresponde con estas aspiraciones. Entonces yo diría que es un proceso, perdón, es un acuerdo que expresa esta disputa que está en curso y que está lejos de resolverse todavía lo que esta disputa viene a plantear. Bueno, dentro de muchas problemáticas sociales que se dan a partir del estallido de la revuelta, y en el marco así del contexto de este siglo XXI, ¿cómo evalúan la posibilidad ustedes desde la coordinadora y desde esta candidatura de escribir una constitución feminista? Bueno, nosotras somos una organización cuyo principal objetivo se constituye para transversalizar el feminismo dentro de los movimientos sociales, es decir, sacar el feminismo de la política de departamento, de la política de comisión, para volverlo ineludible. Y esto lo hacemos en un contexto que caracterizamos de irrupción global, de un feminismo de masa, ¿no? Es algo que está pasando en el mundo. Y que en buena medida este carácter ineludible que hemos venido a desplegar en la acción política feminista de masa queda recogido hoy en la paridad. Esa es una primera cuestión, ¿no? Este es el primer proceso constitucional paritario del mundo. En segundo lugar, esta posibilidad de encontrarnos e incluso de enfrentarnos en muchos temas con otras mujeres que piensan diferente, va a ser un factor de politización muy importante para todas, porque hasta hoy nuestra vida ha sido puesta en un debate que portan los varones. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad incluso de agarrarnos, ¿no? Entre nosotras, pero en primera persona y sin la mediación patriarcal una vez más. Por otro lado, es complejo hablar de una constitución feminista. Nosotras no lo hemos debatido como coordinadora 8 de marzo de manera formal, pero sí le hemos dado muchas vueltas en conversas de pasillo de decir, no sé qué tendría que tener una constitución para ser feminista, ¿no? O en el fondo es posible que quepa el feminismo en un marco institucional tan estrecho. Yo personalmente pienso que no. Y creo que sí es fundamental que se recojan nociones centrales que ha venido a plantear el feminismo todo este tiempo, pero que eso no es suficiente para hacer de la Constitución algo feminista, sobre todo en la medida en que las constituciones regulan el funcionamiento y el ejercicio del poder político del Estado, de un Estado que sigue siendo profundamente patriarcal. Bueno, y en ese mismo sentido, así como de las posturas y como que se van a diferenciar en el proceso constituyente, ha existido una proliferación de candidaturas que se autodenominan como feministas. Es difícil escuchar hacia una candidatura que vaya en contra, así en ese sentido, como tú bien describes, y que en el fondo que el papel pueda aguantar bastante, pero de ahí a que se vea en la práctica. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia
Entre las propuestas que plantean y que se ha leído como una constitución que tenga un enfoque de género a una constitución que directamente lleve estos lineamientos feministas, al menos como orientación política principal. Mira, probablemente si tú le preguntas a cualquier persona en cualquier lugar del mundo si está de acuerdo, por ejemplo, con la violencia de género o con que las mujeres ganen menos, te van a decir que no están de acuerdo, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la perspectiva de género, muchas veces, ¿no? Una perspectiva que apunta a la igualdad y en la que en general vamos a tener consenso incluso con sectores muy conservadores, ¿no? Sin embargo, el feminismo es, por lo menos para nosotras, pero también la forma de lo que ha venido a plantear en las calles a nivel masivo estos últimos años, es una cuestión que excede con creces a la perspectiva de género. Se trata en verdad de una impugnación muy radical a la forma en que se organiza la vida y el lugar que nos toca a las mujeres en esta forma de organizar la vida. Hoy día nosotras decimos, mientras exista neoliberalismo, van a existir todas las condiciones que profundizan la reproducción diaria de las violencias a las que estamos expuestas. Y pongo el énfasis en las violencias porque eso es lo que nos ha hecho salir a las calles en este periodo, ¿no? Mientras no tengamos buenas pensiones, mientras no tengamos buenos salarios, es muy difícil lograr la autonomía económica. Sin autonomía económica estamos expuestas a la violencia. Estamos expuestas a la violencia cuando dependemos económicamente de otras personas. Sin derecho a la vivienda, si no tengo a dónde irme si estoy siendo agredida en mi casa, ese círculo de violencia se acrecienta, ¿no? Y lo que hoy día es un golpe, mañana puede ser un femicidio. Y así en cada uno de los derechos sociales, si vemos los territorios en que existe el extractivismo, se están cometiendo crímenes contra las mujeres, que son las principales luchadoras socioambientales. Y eso ha sido aquí en Chile, pero está siendo así también en América Latina. Entonces, mientras las condiciones de precarización de la vida que ha instalado el neoliberalismo tengan lugar, es imposible erradicar las violencias contra las que nos hemos levantado. Y esta es una lectura política, porque hemos dicho las violencias no están alojadas en un lugar de manera tal que con una política pública nosotras intervenimos y se erradican. No, la violencia organiza la forma en que hoy día coexiste y se sostiene la sociedad. Bueno, Karina, finalmente, y a propósito de estas transformaciones sociales que requieren profundidad, obviamente, y para no dejar pasar esta coyuntura, ¿cuál es su visión como candidatura y en general desde el movimiento feminista hacia el problema de la infancia, del cename y de la marginación de la niña en Chile? El Servicio Nacional de Menores ha sido un caso paradigmático en esta cuestión, porque además encarna no solo un Estado adultocéntrico, que para nosotros es parte del carácter patriarcal del Estado, sino que contiene el Estado subsidiario en todo su esplendor, ¿no? Y cómo este Estado subsidiario lo que hace es, lejos de garantizar derechos, atentar contra los derechos. Hoy día uno de los partidos que se ha hecho su gran negocio a base de estos organismos colaboradores del Sename, son empresas externas en el fondo, porque la tercerización de servicios, que es lo que ocurre en todos los servicios del Estado, pero que no puede ocurrir allí donde se supone debiese garantizarse la protección de niñeces vulnerables, significa una privatización encubierta, un verdadero queso gruyer. Este es el servicio y cada hoyito de este queso es un privado. Los privados que se han hecho el gran negocio ahí, primero la democracia cristiana, son partidos de la transición democrática y esta precarización y esta política de vulneración tiene responsables, es importante decirlo. Es necesario desmontar, y este es un desafío sin duda del proceso constitucional, este Estado subsidiario, que permite entregar al negocio derechos fundamentales, ¿no? Y sobre todo, niñeces. Y poner fin al Sename, ¿no? Pero no basta con esta transformación a nivel del servicio, sino que también es necesario que se garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución. Primero, porque hoy día eso no existe. Y segundo, cuando se aborda este tema, siempre niños, niñas y adolescentes aparecen como objetos de protección y nunca aparecen como sujetos de derecho. Y sujetos de derecho supone ser sujetos activos que tienen
algo que decir respecto de sus propias vidas y cómo éstas se organizan, ¿no? Ese primero es un cambio constitucional importante y el segundo es desmontar el Estado subsidiario y nunca olvidar, porque muchas veces se ha hablado del concepto de hoja en blanco en esta constitución. Y para los pueblos no existe hoja en blanco. Tenemos historia, tenemos memoria, y a mí me parece que la memoria de lo que ha dejado el Sename es una de las memorias más brutales y una de las denuncias y testimonios más brutales de lo que han sido estos 30 años de postdictadura para niños, niñas y adolescentes que por circunstancias que no dependen de ninguna de las niñeces han estado en situación de vulnerabilidad y el Estado solo ha venido a profundizar ese abuso. Bueno, Karina, agradecerte por las respuestas, por la consistencia, desearte mucho éxito en la campaña, a la coordinadora, a ti particularmente también en tu candidatura. Así que aquí desde parte del Diario Constitucional, desearte el mejor de los éxitos y agradecerte nuevamente el tiempo y la instancia. Gracias a ti y a ustedes. María, gracias.